Pues ya con casa, con un negocio estable. Gracias a Dios, sí. Sí, gracias a Dios todo se ha ido construyendo poco a poco. Ya en todo este proceso Han pasado años ya, ¿no? ya han pasado 2, 3 años en todo este proceso, este acomodo. Ahora, a medida que ha pasado este tiempo, varias personas a nuestro alrededor entonces comienzan a llamar la atención. llamarnos la Sí. atención hacia un detalle. Nosotros no nos habíamos detenido No, para nada. en eso. Muchos nos están ya, en este punto, muchos comienzan a decirnos, ya es tiempo de que ustedes Tengan hijos. Todo este tiempo que ustedes llevan juntos ya es para que Isabelita hubiera salido embarazada. Algo pasa. Sí, porque realmente no nos estábamos cuidando. No tomamos No ninguna tomamos medida, precaución ninguna ninguna. precaución. Y entonces realmente no salías embarazada tampoco. No era que nosotros tuviéramos deseando ya en ese momento, todavía estábamos nosotros en nuestro acomodo. Uno pensaba en un niño o una niña. Siempre Y eso es algo que una pareja. Es una ilusión siempre, ¿no? Claro, ¿no? Pero bueno, no estábamos tampoco apurados. No. Para que eso ocurriera. Había mucho que acomodar todavía en nuestra relación, en nuestro hogar. Pero ya muchas personas comenzaron entonces ya a insistir en cuanto a tienen eso. que ir al médico, uno de ustedes es estéril, algo está pasando. Hubo quien, yo creo tienen que hacerse exámenes. Hubo quien nos sacaba, creo que nos dijo que hasta para sacarnos una cita. Sí, pero que teníamos que atendernos, que teníamos que hacernos pruebas, pero conversamos, como siempre lo hacemos. Sí, nos comunicamos entre nosotros y recuerdo que nos pusimos de acuerdo y dijimos que no. Que si uno de los dos tenía algún problema de fertilidad, no queríamos saber quién era. No queríamos saber cuál de los dos No queríamos era. que en un futuro después cayera eso sobre no pude tener hijos por causa tuya, o sí, quizás por tu culpa no pude tener, o tú decir por causa mía no pude. Tener. Ajá, sí. Ajá, no queríamos caer en esa, no queríamos que eso fuera a afectar nuestra relación, nuestro matrimonio. Claro. Y pues decidimos que no nos íbamos a hacer prueba ninguna, y sí confiamos en Dios en todo momento. Sobre todas las cosas. Ese siempre fue nuestro... Y pusimos esto en oración. Sí, lo pusimos en oración, recuerdo. Sí, dijimos, si Dios quiere que tengamos hijos... En su momento... Él lo va a hacer, él tiene poder para hacerlo. Claro que sí. Aún cuando uno de los dos tenga algún problema para esto. De hecho, mencionábamos personajes de la Biblia que eran hay muchos ejemplos en la Biblia. Y a los años, pues Dios hizo milagros. Exactamente. Y para nosotros, pues es el mismo Dios. Así el mismo Dios que hizo milagros en el pasado, lo sigue haciendo en el presente. Es el y mismo podía Dios. hacerlo en nuestra vida. Lo podía hacer en nuestras vidas también. Esto fue criticado, no sé si lo recuerdas. Sí, muchas personas. Cuando venían y nos decían acerca de esto, y nosotros le expresábamos nuestro sentir, eso era bien criticado. Sí, ya a esa hora ya es un punto que uno dice, bueno, ya no lo voy ni a compartir con los demás, porque es nuestro pensamiento, es como nosotros nos sentíamos bien y en paz con esa decisión que habíamos Recuerdo tomado. que hasta teológicamente una persona se nos sentó y nos dijo que eso no podía ser así. Bueno, hay tantos teólogos que dicen tantas cosas. Pero, en fin, ese no es el punto. La cuestión es que nosotros tomamos una decisión y siempre hemos tenido esta primicia con Dios en primer lugar. Los principios de Dios son siempre nuestros principios. Pero si está acorde a los principios de Dios y estamos de acuerdo nosotros dos, ya. Avanzamos por ahí. Hacia adelante. Aunque los demás digan lo contrario. Así es. Entonces, pues así lo hicimos. Seguimos nuestra vida. Seguimos nuestra vida, acomodando nuestro hogar, trabajando, haciendo nuestros planes a futuro y confiando en Dios y orando cada día. Y seguíamos en la iglesia apoyando y demás, como líderes allí. Sí, haciendo toda nuestra vida normal. Sí, recuerdo un día, ya teníamos como 4 años de casados. Y recuerdo que alguien nos había regalado un almanaque que tenía una figura, una foto, sí. ¿no? Como una foto de así. De una familia.
Estaba la pareja y 2 hijos. Sí, sí lo recuerdo, lo teníamos allí. Sí, y yo lo tenía puesto así en una pared del cuarto. Y recuerdo a los 4 años de casados que debería ser más o menos en el año 2000. 2000 aproximadamente. En el año 2000. Sí. Sí, me recuesto así en la cama y miro para la figura y sentí así en mi corazón un deseo que nunca había sentido. Hasta ese momento yo no había sentido ese deseo así dentro de mí. Cuando vi la pareja con sus hijos, y recuerdo que mirando así la figura, elevé una oración a Dios y le dije, Señor, si tú crees que ya es el tiempo, que ya estamos listos, pues que sea. Si mal no recuerdo, la lección, el estudio de la lección en ese tiempo. Sí, estábamos estudiando acerca de Samuel, el libro era acerca de Samuel. Acerca de Samuel, y estábamos precisamente en el comienzo allí en la historia de su mamá, Ana, que era una mujer estéril, sí. que no podía tener hijos. Y fue en ese mismo tiempo, recuerdo que todo ocurrió ahí en ese tiempo, sí, así mismo fue. Y entonces allí no pasó, o sea, yo tuve esa oración y ya. Ya, a veces uno eleva una oración y después como que lo dejas todo a Dios y ni pensé más en ese detalle. Seguimos nosotros trabajando y demás, y recuerdo que una noche, una madrugada, porque trabajábamos toda la madrugada trabajamos. haciendo nuestros pasteles allí, y recuerdo que una madrugada entonces me comencé a sentir mal. Empecé a sentir como unos dolores, un malestar. Pero como nunca antes, porque no se parecía a ningún otro dolor. No, era algo nuevo. Algo nuevo que estabas experimentando allí, sí. Y entonces me empecé a sentir mal. Y recuerdo que tú me dijiste, acuéstate. Yo sigo trabajando, Ya lo que queda, el pedido que queda, ya lo termino allí. Entonces yo fui, me acosté. Y una de las clientes... Bueno, la primera que llegaba siempre. La primera cliente que llegaba era Esther, a buscar pasteles. Esther de la iglesia de Mariel. Sí, ella era enfermera en el hospital allí de Mariel. Campos. Sí, ella era enfermera en el hospital de Mariel en ese tiempo, y ella buscaba pastelitos precisamente para venderlos allí en el mismo hospital allí, para poder sacar algún dinerito extra. Y recuerdo que ella llegaba todavía de noche. Sí. 5 de la mañana, ya ella estaba... Casi las 6, sí, ella estaba ahí de primera ya siempre. Ella estaba ahí para recoger los pasteles. Y recuerdo que cuando ella te pregunta, ¿no? Y Saulito, entonces tú le dices, ¿no? Se siente así, se está sintiendo algún dolor y demás. Y entonces ella te dice para llevarte entonces, que te llevara al hospital en la mañana. Ajá, que cuando amaneciera, que entonces me llevaras al hospital, que ella iba a preparar allí las cosas para hacerme un ultrasonido. Un ultrasonido. Sí. Recuerdo que estaba con nosotros tu primo, Yasmani. Yasmani estaba en la casa. Él me acompañó ahí en todo momento. Era un niño cuando aquello. Sí, a ellos les gustaba quedarse en la casa con nosotros. De vez en cuando, Giselle, Yasmani, Babi, Wendy. Sí. Bueno, Jessie iba con nosotros también. No, pero Jessie era como nosotros, pero todos los demás muchachos. Sí. Sí les gustaba quedarse ahí con nosotros allá. Y Yasmani estaba en ese momento. Él fue el que me acompañó. Él me acompañó allí en el momento ese que te estaban haciendo el ultrasonido. Cuando me entraron a hacerme el ultrasonido, él estaba conmigo ahí, sí, esperando. Sí. Y recuerdo, bueno, al momento me acostaron en la camilla allí, y al momento que pasan el aparato del ultrasonido, vieron allí el milagro estaba allí. El milagro estaba allí. Sí. Lo imposible, porque era imposible para muchos. Así mismo. Y Dios obró. 4 semanas de embarazo. Así mismo. Tenía yo en ese momento. Recuerdo que empecé a llorar. Lo cual no es muy difícil en mí. Como he dicho en capítulos anteriores, que soy llorona. Pero empecé a llorar, y recuerdo que había un médico que me dice, ¿pero por qué lloras? ¿No lo quieres?
Y entonces yo no podía ni hablar. Eran llantos de felicidad. Sí, pero dije, no, todo lo contrario. Uh-huh. Llevamos 5 años de casados y muchos nos decían que no íbamos a poder tener hijos. Y aquí está. Aquí está. Gloria a Dios. Sí. Fue el primer embarazo, uh-huh. El primer embarazo allí. Una alegría inimaginable, una oración más contestada de parte de nuestro Padre Celestial. Y sí, recuerdo que tomamos la decisión, ¿no? Cuando el niño naciera, no dejar de hacer todo lo que siempre hacíamos en cuanto a las cosas de Dios. Porque a veces uno, no, por el niño nos ausentamos a la iglesia, no porque la frialdad, no porque si está lloviendo o por lo que fuera. Nosotros, como mismo hemos hecho hasta aquí, vamos a tratar de hacerlo con el niño para que en ellos se vea el mismo ejemplo, ¿no? Y puedan así mismo, seguir, ¿no? Los pasos. Entonces, bueno, así fue con Abel David. Abel David, fue el primogénito. Recuerdo que cuando lo fuimos a presentar en la iglesia, cuando ya nació, que lo fuimos a presentar en la iglesia, el pastor Fidel Paneque uh-huh. fue el que hizo la presentación. Y recuerdo que cuando él va a presentarlo, él comienza con la historia de Ana y Samuel. Es cierto, sí. Y entonces, y yo no le había dicho nada, o sea, ajá. No era algo que nos habíamos puesto de acuerdo. Él me imagino, oró, Dios le mostró, y entonces ahí él utilizó esa historia. Fue la presentación que hizo ahí, sí. Ya después fue que yo le conté que esa misma historia era con la que Dios nos había... Uh-huh. Con la que sucedió todo esto. Con la que sucedió toda esta historia. Entonces, pero ahora venía otra parte. Yo siempre, bueno, crecí sola, ¿no? Tú tienes 5 hermanos. Somos 5 hermanos, sí. Pero, o sea, son 5 hermanos, pero yo crecí sola. Entonces yo decía, no quiero que se quede solo, yo quiero que tenga hermanos. Yo no quería llegar a 5 tampoco. Pero sí también tuve el mismo sentir, el mismo deseo. Sí. Estaba agradecido a Dios por el que nos había regalado, pero sí sentía lo mismo, sí quería que uno iba a ser muy poco, ¿no? Ajá. Y no iba a tener compañía. Entonces, recuerdo en el mismo hospital, cuando estaba acabadito así de parir, en la sala de parto, normalmente todas las mujeres están adoloridas y las mujeres están, la mayor expresión que uno escucha, la expresión principal que uno escucha en una sala de parto no es paro más nunca. Todas las mujeres están con su malestar y su cosa, más nunca, o sea, que yo no paro más. ¿Recuerdas quién fue la que te hizo la pregunta? Tu mamá. Sí. Tu mamá, recuerdo que tu mamá me dice, Isabelita, ¿y tú? ¿No vas a parir más? Y entonces le dije, bueno, la demora es que yo vuelva a salir embarazada. Así mismo. Sí, yo sentí en mi corazón el deseo, la decisión. Yo estaba segura que yo quería tener otro hijo Otro hijo más. Sí. No obstante, no fue inmediatamente. No. Demoramos. Se llevan entre los dos, se llevan 2 años y medio. 2 años y medio. Sí, o sea, pasaron 2 años más. Ajá. Para que volviera a ocurrir el milagro. Nuestra segunda bendición allí. Raúl Esteban. Sí. Recuerdo que cuando... Es que Dios hace los milagros y cuando Dios hace un milagro, Dios lo hace completo. No hace nada a medias, ¿no? Sí. No nos dio uno. No nos dio uno, sino nos dio 2. Por eso cuando pedimos a Dios, espera en Él que vamos a recibir bendiciones. Así mismo vamos a recibir bendiciones. Así mismo es. Es un Dios vivo, un Dios que todo lo puede. Alabado sea su nombre. Pues sí, 2 años y medio después, pues ahí nació Raúl Esteban, el Chiqui.
El Chiqui. Dios nos dio ahí al Papucho y al Chiqui. Tuvimos nuestros dos bebés y damos gracias a Dios por eso. Ya después de este momento pasaron cosas que en historias que viene posteriores más adelante. Contaremos. Pasaron cosas, pero cosas que hicieron que ya, o sea, después de ellos dos, no pudiéramos tener más hijos. No pudiéramos tener más hijos. Uh-huh. Pero Dios nos concedió este tiempo, esta etapa, para que pudiésemos tener allí a nuestros dos renuevos. Es que yo digo que Dios es perfecto. Y Él quizás todos esos años que estuvimos esperando para tener hijos era tiempo de preparación. Preparando el camino, yo lo creo así. Yo lo creo así. No hubiera sido lo mismo si hubieras quizás parido con... En todo este tiempo, del principio, nosotros mudándonos para acá. Adaptación y buscando demás. dónde vivir, buscando qué vamos a hacer para trabajar, cómo vamos a... O sea, en toda esa situación, tener niños ahí hubiera sido... Un problema quizás. Un gran problema. Sí. Pero a ver, siempre son bienvenidos, pero hubiera vivido claro, pero etapas difíciles. Lo ideal es que podamos estar, que la pareja pueda estar con una estabilidad, claro, hasta donde sea posible. Por eso, las cosas de Dios son perfectas. Son perfectas, así mismo es. Y así entonces fue como Dios permitió que pudiésemos tener a nuestros dos niños, uh-huh. Que ya hoy son 2 hombres. 2 hombres ya. ¿Verdad? Y dicho sea de paso, a nuestro primogénito, a ver, David, es el que ha ideado todo esto. Bueno, él lleva años detrás de nosotros sí. Para que hiciéramos un canal, para que... Sí, para que pudiéramos contar las experiencias creo que Dios desde ha antes hecho de la pandemia vida. O en la pandemia, en ese tiempo, él lleva todo ese tiempo detrás de nosotros para que creáramos un canal, para que contáramos nuestras experiencias. Para que pudiésemos ayudar a otras personas de lo que Dios ha hecho en y nosotros vida. Siempre poniendo trabas. Para nosotros es un imposible. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Y ya ahora él es, pudiéramos decir, un profesional en esta área. O sea, y ha logrado todo este asunto. Él es quien lo ha preparado. Él es el director ahora, es el director, es el productor de este canal. El luminotécnico. El luminotécnico, él es el que ha preparado todo, el ambiente, todo. Ya nuestros hijos tienen, a ver, David tiene 24 años y el Chiqui, Raúl Esteban, tiene 21 años y cumple 22 ahora precisamente en este mes. Han pasado muchos años. Han pasado años. Sí. Y hasta aquí Dios los ha guiado. Ellos también han vivido a la par de nosotros muchas experiencias que vamos a ir contando más adelante. Así es. Pero damos muchas gracias a Dios por sus grandes bendiciones en nuestra vida, uh-huh. Y por concedernos el privilegio, porque es un privilegio ser padres, ¿verdad? Uh-huh. Que Él nos ha dado estos regalos y que los ha cuidado a través de los años, porque cuando llegan los hijos a nuestra vida, ¿qué sabemos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para una responsabilidad tan grande, verdad? Así mismo es. Pero Él es quien nos los da y Él es quien nos guía para poder guiarlos, cuidarlos, uh-huh. Protegerlos, educarlos. Así es. Y como siempre decimos, no es que no pretendemos que ya lo hemos logrado, el proceso continúa. Continúa. Aunque ya están grandes... y sobre todas las cosas oramos por ellos. Así es. Aunque nuestros hijos ya están grandes, nunca termina la educación. Seguimos, nunca dejaremos uno siempre de orar lejos. por ellos y de hacerles saber que estamos aquí para ellos. Así es. Muchas veces hay padres que vienen y que nos preguntan, que tienen situaciones. ¿Quién no tiene situaciones con sus hijos, no? Uh-huh. Preocupaciones que tienen, problemas. Y nuestro consejo para ellos es el mismo que vamos a compartir ahora. Ora más y habla menos. A veces nosotros queremos
llenar a nuestros hijos de sermones. Pero yo siempre les digo, es mejor, habla más con Dios. Háblale a Dios de tus hijos, háblale a Dios de los sueños que tienes para ellos. Y pídele a Dios que sea quien los guíe, porque Dios es quien sabe Sí, claro. qué es lo mejor para ellos. A veces nosotros nos aferramos a algo y queremos que ellos estén en un lugar o hagan una cosa que uno quiere y no es lo que Dios quiere para ellos, ¿verdad? Entonces debemos orar a Dios porque Dios es quien sabe qué es lo que más les conviene y en qué momento es mejor cada cosa. Orar por nuestros hijos es lo mejor que podemos hacer por ellos. Y también dar nuestro ejemplo. Porque a veces queremos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hemos sido capaces de hacer. Sí. Queremos que nuestros hijos sean así o hagan esto y tú no lo haces. Entonces, cuando tú quieres que tus hijos hagan algo, sé ejemplo tú. Primero, hazlo tú. O quizás también ese es tu sueño, pero ¿será el sueño de tu hijo? ¿Será lo que quiere realmente? No, y será lo que le conviene. ¿Y será lo que le conviene? A lo mejor él. Dios quiere otra cosa para él. Así es. O para ella, ¿no? Si es una niña. Así mismo. Entonces, sí, esto es a través de nuestra experiencia y bueno, seguiremos contando muchas historias más. Hay un consejo que quiero dar y es en cuanto a la oración, como decías ahorita. Cada mañana, aun cuando quizás no has abierto ni los ojos, porque, ¿sabes? Estamos viviendo una vida, un tiempo en este mundo donde todo es a la carrera. Te levantas y ya, levantándote ya, la ropa está ahí ya lista para salir corriendo para el trabajo. No hay tiempo para nada. Y precisamente eso es lo que el enemigo quiere, que no dediquemos tiempo a Dios. Así que mi consejo es que quizás hasta antes de levantarte de la cama, toma un tiempo y dedícalo a Dios, intercediendo por tu familia. Yo cada día pongo a mi esposa en las manos de Dios, que Dios la libre de caer en tentaciones, que Dios la libre de cualquier mal que puede venir, que su bendición recaiga sobre mi esposa, cada día, cada mañana. Y a la vez entonces empiezo a orar por mis hijos. Él conoce a cada uno de ellos, Él conoce sus flaquezas, sus debilidades, sus tentaciones, Él lo conoce todo de nuestros hijos. Cosas que aún nosotros no conocemos, Dios sí las conoce. Así es. Y por eso cada día, cada mañana, entrego a mis hijos en la mano de Dios. A veces salgo corriendo, porque el tiempo no me alcanza. Y estoy en el carro sentado, y todo ese tramo de aquí al trabajo, pues dedico a mi familia en las manos de Dios. Orando a Dios. Orando a Dios para que yo no caiga en tentación también, para que Dios me libre ese día, que Dios nos ayude a seguir adelante, que el trabajo que voy a hacer que pueda sustentar a mi familia. Así es. Y sea cual sea las tentaciones, las debilidades, las flaquezas, lo que sea que puedan tener nuestros hijos, solamente Dios. Porque yo, por mucho que quiera hacer, no se me va de las manos. Es así. Solo Dios es el único que puede. Así es. Por eso los dedico cada día a mi familia en sus manos, para que Él sea el que obre en ellos en todo momento. Amén. ¿Sabes? Y ya con esto para cerrar, cuando estábamos en Cuba, en Cuba hay tantas necesidades que a veces hay detalles que uno le da risa, pero es que era lo que se vivía de verdad. Cuando el Chiqui estaba en la secundaria, yo empecé en el seminario, y esto es una historia para mucho más adelante, ¿no? Pero bueno, y el Chiqui y yo compartíamos la misma mochila, porque no había mochilas para que cada uno tuviera la suya. Entonces el Chiqui se iba, yo tenía las clases en la tarde y él tenía las clases en la mañana. Él metía sus libros y sus cosas y se iba a la secundaria. Cuando el Chiqui regresaba a la escuela,
sacábamos las cosas de Chiqui, yo ponía mis cosas y salía yo para el seminario. Y entonces el Chiqui le puso a esa mochila, él le puso tú mi mochila, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Él le puso tú mi mochila. Mamá, ¿dónde está tú mi mochila? Y entonces así le llamábamos. Y, ¿saben? Desde aquel entonces la frase me pareció graciosa, pero yo la tomé. Cuando yo oro, cuando yo empiezo a... Bueno, y hago así porque yo oro escribiendo, yo oro en un diario de oración. Y cuando yo estoy orando por la familia, yo le llamo, le escribo a Dios, le pongo, Señor, cuida a tú mi familia. Porque yo digo, porque no es mía, o no es mía solo, es tuya. Sobre todas Amén. Las cosas, es tuya. Son tus hijos. Son tus hijos, entonces le digo, tú mi familia, tú mis hijos. Tomando la frase de Chiqui. Uh-huh. Pero sabiendo que los hijos que Dios nos ha dado no son nuestros, son más de Él que nuestros. Y si yo los amo, ¿cuánto más los ama Dios? Entonces... Yo sé que estamos ya terminando, lo dijiste ya, pero vino a mi mente, ahorita estaba hablando en cuanto a lo que habíamos hablado acerca de los niños, cuando nacieran, seguir con el mismo continuidad de la iglesia y el estilo de vida que nosotros llevábamos, que no fuera a parar por los niños, ¿no? Y recordaba en mi mente ahí así todas esas noches de miércoles, de viernes, de domingo, muchas veces caminando desde Boca del Mariel hasta el Mariel. Para ir a la iglesia. Bien oscuro en la noche, caminando por la orilla así de la carretera, yendo y virando de la iglesia. Me recuerdo también cuando ya teníamos bicicletas, a los dos montados en una caja plástica. En la caja, en la parrilla atrás de la bicicleta, allí en una caja plástica, los dos haciendo obra misionera con nosotros. Sí, nuestro único deseo era que ellos aprendieran a través de nuestro ejemplo a buscar de Dios. Claro. Y a hacer la obra de Dios y a poner a Dios en primer lugar. En primer lugar, en todo momento. Así es. Que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos pueda guiar y que podamos poner siempre a nuestra familia en oración. En las manos de Dios en todo momento, porque es el mejor lugar donde pueden estar. Así es. En las manos de Dios. Muchas bendiciones. Dios te bendiga.